Aquí empiezan las voces del secuestro, el único programa de la radio en Colombia y el mundo dedicado a secuestrados y a desaparecidos. Las voces del secuestro universal, bajo la dirección de Yusef Ali Hoyos Mohamed. Las voces del secuestro universal, porque los seguimos esperando. Desde decisiones de grandes imperios antiguos guiadas por astros, hasta teorías modernas que hablan sobre el comportamiento humano y el comportamiento de las masas. Es así como el ser humano acaba con la incertidumbre que muchas veces es generada por eventos coyunturales, por el destino y muchas veces por el caos. La astrología y la psicología han sido ciencias que han sido utilizadas para interpretar estos eventos. Y es así como vamos a desglosar este gran leviatán, que es el Estado, que está conformado por pequeñas moléculas, que son los ciudadanos. Y vamos a interpretar sus comportamientos a través de la astrología y la psicología. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yusef Ali Hoyos Mohamed, soy el director de Las Voces del Secuestro Universal y hoy vamos a tener un análisis coyuntural desde los inicios de Colombia como nación hasta un enfoque en donde vamos a analizar su actualidad y podríamos llegar a tener una previsión de lo que va a pasar en los próximos años. Sean bienvenidos a Las Voces del Secuestro Universal, el podcast. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Yusef Ali Hoyos Mohamed y estamos en Las Voces del Secuestro Universal, el podcast. Durante años y viviendo tantos tiempos caóticos, buscamos interpretaciones que nos guíen, por lo menos para saber qué es lo que está pasando con el mundo. Y a través de los años y a lo largo de la historia, muchos filósofos han utilizado la metáfora del Estado como una persona para discutir cuestiones políticas y sociales. Por ejemplo, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, describe al Estado como una entidad artificial creada por los individuos con el fin de mantener el orden social con poderes y derechos similares a los de las personas. Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, habla del Estado como una expresión de la voluntad general de los ciudadanos y lo personifica en la figura del soberano, que representa los intereses colectivos del pueblo. Hegel conceptualiza al Estado como un ente ético que actúa de manera racional y moral con el propósito histórico que guía el progreso de la humanidad. Y cada uno de estos filósofos utiliza la metáfora de la persona estatal para explorar diferentes aspectos de la autoridad política, la legitimidad y el rol del gobierno en la sociedad. Históricamente, también hemos buscado otras interpretaciones, conciencias que exploran el comportamiento humano, como la astrología o la psicología, que han desempeñado papeles significativos en la vida y en la política. Aunque en formas distintas, ambas han influido en la comprensión humana y el comportamiento del ser humano, el destino también, la toma de decisiones, cómo los impactos pueden llegar a ser duraderos en las culturas y en las sociedades. También se puede decir que la astrología explora ese comportamiento humano un poco más profundo y con la interpretación de los astros y los movimientos de estos. La astrología experimentó un resurgimiento en Europa durante el Renacimiento y grandes pensadores como Kepler, por ejemplo, practicaban la astrología y se pensaba que los movimientos celestiales influían tanto en el individuo como en los asuntos políticos. Y en la vida cotidiana, la astrología también se ha utilizado como una guía personal y también una guía que le da sentido de orden a la vida de las personas. Porque la astrología ofrecía un sentido de orden y de previsibilidad en un mundo caótico como el que estamos viviendo hoy en día. Y la psicología, bueno, es la comprensión del yo y lo que ha permitido a las personas una mayor comprensión de sí mismas y de sus relaciones con los demás. Por eso, en este espacio vamos a analizar Colombia desde el aspecto psicológico y desde el aspecto astrológico para poder tener varias interpretaciones
de lo que viene a ser nuestro país desde el origen. Por eso hoy estamos con una amiga muy fiel del programa de las voces del secuestro universal y de las voces del secuestro con mi padre en su momento. Su nombre es Sandra Larcón, es una diseñadora de profesión y una apasionada de lo que no se ve a simple vista. Es por eso que desde 2013 estudia astrología y es una herramienta valiosísima para entender y comprender aún más lo que nos pasa y también hasta dónde podemos llegar en nuestros procesos de autoconocimiento a nivel del ser. Sandra, un saludo desde las voces del secuestro universal. Qué gusto tenerte aquí. Una feliz una feliz tarde y noche. Me alegra escucharte. Gracias por tu invitación. No te imaginas lo importante que es tener un espacio como este y ver todo el espectro Colombia, que es un gran país, desde la parte psicológica del ciudadano y de sus liderazgos políticos que claramente tienen una gran influencia y tienen una gran, llamémosla así, una combinación que a veces funciona y a veces no funciona. Y en este momento tenemos, por supuesto, unos tránsitos que nos ayudan, otros no nos ayudan, y tenemos, por supuesto, unas energías que claramente tiene el radix, ese mandala que muchos claramente conocemos y otros no, que se subdivide en 12 cartas, en 12 escenarios, donde vamos a interactuar cada uno de nosotros. Colombia, un país maravilloso que tiene un potencial increíble y qué rico poderlo describir en tu programa para poder ver ese factor humano eh, que da mucho de sí, pero que a veces no recibe lo que debería recibir porque no está consciente. Y lo mismo ocurre, por supuesto, con el tema relacionado con la administración pública. Bueno, Sandrita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, porque realmente te lo digo, mm, soy un creyente de muchas interpretaciones que puede haber sobre el individuo y sobre el conjunto, y entiendo que podemos pasar ese individuo a volverlo un individuo más grande que es el individuo estatal, y podemos hacerle una interpretación psicológica y astrológica, porque entiendo que tienes el conocimiento de esta correlación que tiene la astrología con la psicología. ¿Qué tal si empezamos, Sandrita, describiendo qué es una carta astral, la importancia de la fecha, de la hora, las coordenadas, y podríamos hablar de los mitos, de las características psicológicas y una mini descripción de las 12 casas de las que hablas que conforman el radix personal, porque es este mandala con el que se puede hacer una interpretación de una persona, pero en este momento de un país. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Por supuesto, Joseph, es la mejor manera de entender exactamente qué es el país, qué somos nosotros y cuál es la participación y la relación que tenemos con este territorio tan hermoso. Para poder entender y comprender, en definitiva, cómo funciona esto que no se ve, pero que podemos de alguna manera retomar de manera histórica una serie de hechos y de comportamientos y de situaciones que han ocurrido a través de la historia y relacionarlo con lo psicológico. Es la mejor manera de entender que definitivamente tiene toda la relación del mundo, de manera que este programa, y te reitero, muchas gracias por esta invitación. No es más que desnudar las emociones de cada uno de nosotros como ciudadanos y por supuesto nos va a dejar ver de alguna manera los seres humanos que están un poco más arriba en algunos puestos de liderazgo que también son ciudadanos como nosotros. Seres humanos no perfectos que tienen esa misión, pero que a veces lo realizan de la mejor manera y otros no tanto. Para eso tenemos que conocernos a nosotros mismos a través de un radix, de una mandala, como cada quien lo quiera decir, con una serie de símbolos y de glifos que tienen una carga mitológica que en estos momentos es imposible poder hablar y ampliar el tema mitológico porque es muy largo, pero lo voy a hablar de una manera un poco menos técnica
y vamos más bien a manejarlo de una manera más psicológica, llamémoslo así. Es la mejor manera de entender qué es lo que ha venido pasando desde hace 214 años, por supuesto, en el país hasta el día de ahora. Bueno, para entender qué es una carta natal, pues tan simple, Yusef, que es una imagen que el universo nos toma desde arriba. Es una fotografía. En el momento en que nosotros nacemos, no importando el territorio donde estemos, el universo nos toma una foto y los planetas están ubicados en determinado tránsito. Hay unas coordenadas que nos dicen, listo, estos planetas van a determinar de alguna manera la estructura de personalidad que va a existir durante toda mi vida, los retos y una misión de vida que claramente es fundamental. Debemos reconocerla y es una tarea que necesitamos hacer. Como te repito, ese radix y esa mandala tiene 12 escenarios específicos que representan los 12 meses del año. Bien, tenemos de la casa número 1 a la 12 con una identificación muy particular. La casa número 1 tiene que ver con la personalidad, con el nivel de ser, es la máscara que le mostramos al mundo, lo que la gente ve de nosotros. La casa número 2 tiene que ver con el dinero. ¿Qué tanto podemos producir, tanto ¿Y el ahí cómo está país Colombia? o a nivel personal? Colombia está muy bien porque es una gran productora, pero tenemos una lunita negra que definitivamente hace que mucho de lo que podemos producir no se administre de la mejor manera y en eso vamos a profundizar, por supuesto, ahora. Ok, La casa número 3 tiene que ver con todo lo relacionado con la enseñanza, con los viajes cortos, con las amistades, con el movimiento y las relaciones. La casa número 4 es nuestro país, la casa donde tú vives, nuestro territorio, donde estemos, es la casa número 4, la casa de los padres, la casa de nuestras madres. Bien, donde nos sentimos y en teoría deberíamos sentirnos todos bien, pero hay gente que nace afectada donde no se siente muy a gusto en su casa, pero eso ya son otros factores adicionales. La casa número 5 tiene que ver con todo lo hecho por nosotros mismos, los hijos, ¿bien? Es la casa del romance, es la casa de la especulación, de los negocios, ¿bien? Inclusive de las loterías también. Tiene que ver mucho también con todo lo que es inversión, agentes de bolsa, ¿bien? Eh, pasamos al escenario número 6, que esto opera tanto en nuestra carta personal como en la casa de nuestra querida Colombia, en la carta. La casa número 6 tiene que ver con todo lo relacionado con la salud y el trabajo. Ahí vamos a ver cómo está nuestra salud, qué es lo que debemos hacer para protegerla y manejarla, y a nivel institucional, cómo debemos dar el manejo para poder establecer un buen sistema de salud y que esté en equilibrio para que todos tengamos un servicio de salud apropiado. Por supuesto, el trabajo. Si yo no tengo buena salud, pues me va a ser difícil trabajar a nivel personal. Eso mismo también puede pasar con la Carta de Colombia. La casa número 7 tiene que ver con el matrimonio, las asociaciones, cuando tú te casas, cuando te relacionas con alguien, ¿bien? O las asociaciones laborales que yo pueda tener con alguien, ¿bien? La casa número 8 es la transformación o causa de la muerte física o muerte de situaciones en nuestra vida personal o lo que atañe a un país, ¿bien? De manera que si seguimos hablando, no terminamos porque cada casa tiene un compendio bastante amplio. La casa número 9 es la casa de la mente superior, los viajes largos. Mucha gente de alguna manera tiene la posibilidad de irse de viaje porque tiene una muy buena expectación y no se va porque no le guste su país, sino que está llamado a realizarse profesionalmente, seguramente y familiarmente fuera del país, queriendo su propio país. La casa número 10 tiene que ver con la profesión y la misión, el éxito, la gobernanza, todo lo relacionado con la administración pública, los historiadores, los abogados.
ese medio cielo definitivamente nos marca y lo tenemos en Piscis en la Carta de Colombia. Sandrita, Después, señor, una pregunta como para poder abrir y te dejo continuar. Mm, o sea que nosotros tenemos un país que tiene un signo, ¿sí? O sí, sea, el evidentemente. país tiene un signo. Entonces, yo soy nacido el 31 de julio de 2003. Eso quiere decir que soy Leo. Entonces, Así es. nosotros tenemos el 20 de julio el nacimiento de Colombia de 1810 o ¿qué fecha Mira, tiene? el 20 de julio se gestó la intención para ello. Comenzó entre las 18 horas y 19 horas del 20 de julio, comenzó el proceso del acta de independencia, pero realmente terminó con la última firma, que fueron bastantes, el 21 de julio a las 3:35 de la madrugada. De manera que el nacimiento real ocurrió a las 3:35 de la madrugada el 21 de julio, pero por alguna situación quedó como el 20 de julio cuando se gestó, pero astrológicamente el valor real es cuando el niño nace, cuando el niño nace de ese vientre O de la sea, madre, al para que la embarazo no gente se lo le hace la entienda. interpretación. Exactamente, así es, Ok. efectivamente. Así es como funciona, de manera que de acuerdo a ese resultado, pues tan simple que Colombia, por esa hora de nacimiento, a las 3:35 de la mañana, termina siendo Sol en Cáncer, casa 2, ascendente Géminis. Dos signos que han procurado tratar de llevarse bien, pero realmente no tienen mucha química. Sandrita, ¿cómo puedes tú describir, digamos, tengo conocimiento de que los signos tienen un elemento que los guía. Entonces está, no sé, Leo que es del que sé porque es mi signo, entonces es fuego, ¿no? Así es. Entonces puede ser, puede llegar a ser soberbio, puede, sí. Entonces, ¿cuáles son Total. las características de signos como por ejemplo Géminis, el ascendente del país, y Cáncer? ¿Cuáles son los elementos y cuáles son sus características? Bueno, son muchos y te voy a citar los más importantes. Y no todo se cumple, o sea, cuando yo hablo de criterios, no se trata de tratar todo de manera muy general, porque la idea es que la gente no se sienta identificada no necesariamente con todo, porque cada persona tiene un tránsito distinto, tiene un sol en casa distinta y un ascendente distinto. Entonces la gente va a decir, yo soy Géminis, pero no me siento identificada, porque todos somos la unión de varios glifos, de varias energías planetarias. De manera que tú solamente, tú no eres Leo únicamente, tienes un ascendente, tienes una luna, como ocurre en nuestras cartas personales y como ocurre en este caso con la Carta de Colombia, pues por supuesto tiene una combinación bastante particular. Como te comentaba, no se llevan muy bien, pero tratamos de hacerlo. Sol en Cáncer en casa 2, ¿qué significa? Un país productivo, echado para adelante, gente trabajadora, ¿Y Cáncer qué pujante, elemento es? es un elemento de agua, junto con Agua. Escorpio y junto con Piscis. Cáncer le encanta ser absolutamente paternal y maternal con todo el que llega al país, con sus familias. De hecho, Colombia sigue siendo muy familiar todavía, gracias a que Cáncer es familiar. También corresponde a todos los hoteles. También está regido por Cáncer. Recibimos mucha gente. Obviamente los demás países también reciben mucha gente porque viven del turismo. Pero la realidad es que las características de un sol en la casa número 2 tiene esas cualidades, por supuesto. Como te repito, también con una tendencia a la susceptibilidad, porque es un signo de agua. Colombia tiene 7 elementos en agua, lo hace muy susceptible. Y el ascendente en Géminis, que es un signo de aire, mira, aire y agua. Aire El y agua. aire, exactamente. Géminis es el signo de la comunicación, del movimiento, de la intelectualidad, de la curiosidad, del chisme, de la polarización política. Muchos colombianos dicen, pero ¿por qué aquí hay tanta polarización? Porque Géminis hoy en día dice una cosa, otro día dice otra, ¿sí?
Y de alguna manera, entendiendo la simbología de Géminis, ¿sí? Pues de alguna manera hay dos maneras de pensar en un mismo criterio. Hoy en día digo algo, al otro día me arrepiento, puedo llegar a ser inestable, también podemos llegar a ser toderos, podemos hacer muchas cosas, Joseph, pero no profundizar en ello. Pero sí somos muy curiosos por aprender, indiscutiblemente, y somos muy hábiles con la comunicación. También Géminis se puede comportar en algunos casos, porque aquí hay que decirlo todo porque estamos desnudando la psicología de la Carta de Colombia. Es que de alguna manera, como algunas personas son muy sinceras y muy honestas en lo que quieren decir, otros geminianos, dependiendo, por supuesto, otros tránsitos en su carta, porque no podemos generalizar, puede llegar a ser personas que de alguna manera pueden traicionar a alguien o algo. Bien, entonces Géminis puede llegar a ser mentiroso con tal de captar de alguna manera el interés para lograr un objetivo fundamental y tan simple que de alguna manera puede llegar a engañar, siendo muy consciente de lo que está haciendo, por supuesto. De manera que esas son un poco las características de esas dos energías, cáncer Sandrita, y y Géminis. qué políticos tenemos que sean Géminis? Pues mira, Géminis exactamente eh, no, porque la gran mayoría han sido Leo, otro ha sido Cáncer, otro es Aries actualmente, pero uno de los Leo tenía ascendente eh, Géminis. Estamos Géminis. hablando del señor Santos, evidentemente, Juan Manuel Santos, Leo ascendente Géminis, indudablemente. Entonces ahí ya todos tenemos que valorar realmente qué fue lo que ocurrió históricamente frente al tema y todas las situaciones que ocurrieron al interior de ese proceso presidencial y todo lo que se dio. De alguna manera, ahí hay un Géminis, algunas situaciones no se dieron como se debían dar, no se respetaron. Alguien sacó un as y dijo, esto lo vamos a hacer de determinada manera. Ok, ok. Bueno, tengo yo la imagen del el acta de independencia. Ujú. Voy a ponerla aquí en esta imagen. No sé si pueda verse de pronto. Perfecto, Puede sí. verse en alguna parte, bueno, tal vez leyéndolo completamente, que fue a las 3:35 de la mañana del 21 de julio. Pero esta es la acta con la que vamos a guiar la Carta Astrológica de Colombia. Sí, 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 evidentemente. Esa es básicamente la fuente. Bien, en el centro lo podemos encontrar, en el centro de historia, encontramos esa base de datos y toda persona que quiera conocer de la historia de este país puede, obviamente, esta es una copia de lo que estamos viendo para que todos podamos ver con más claridad el acta, pero realmente es mucho más oscura, mucho más envejecida, porque es la original. Y Claro. eso obviamente se encuentra allá, reposa allá. Pero ahí está toda la información basada en serias investigaciones de personas, historiadores y por supuesto astrólogos, que tenemos que estar determinando las horas de nacimiento de personas, de planes, de proyectos, de países, etcétera, para tener la hora más exacta y poder dar una información más real frente a lo que está ocurriendo. Voy yo a poner la primera carta que tenemos para poder analizarla. Y yo como un no ignorante, un curioso, voy a ir preguntándote para poder dejar claridad de todo lo que hay. Para las personas que nos acompañan en solo audio, en podcast, y no en video podcast desde YouTube o desde otras plataformas, vamos a ser lo más descriptivos posible para dejar Ujú. más claridad del tema. Entonces, te dejo, Sandrita, para que puedas hacer una interpretación desde el lado astrológico con la ayuda de la psicología y con la curiosidad que tengo yo para poder preguntarte sobre eventos, sobre personas, sobre situaciones, sobre periodos, para saber cuál es la interpretación que le da la astrología y la psicología a este tema. Por supuesto, Yusef. De eso se trata, esa es la idea.
Bueno, como les había repetido al inicio de esta entrevista, pues estamos nuevamente encontrándonos con esta carta, con este radix tan maravilloso o mandala, como cada quien lo quiera ver. Este mandala, como les repito, tiene 12 escenarios que tiene que ver con los 12 meses del año, se relaciona de esa manera. Y bueno, algunas cartas de alguna manera se relacionan con un solo signo. Fíjate que en la Carta de Colombia algunas casas se pueden compartir. Tenemos energías compartidas de diferentes signos, ¿bien? Pero de alguna manera Las siempre va a casas, haber. ¿cuáles son, Sandrita? Mira, Digamos, las nosotros casas, tenemos para una descripción gráfica, mental de lo que ujú, tenemos al frente es un plano grande, un plano circular grande que de tiene un acuerdo, círculo más pequeño, que tiene dos círculos más pequeños, ¿verdad? por supuesto. Tenemos uno primero que maneja todos los signos, después tenemos una segunda que maneja qué son esos símbolos, esos grifos. Mira, los símbolos precisamente en lo que ven ustedes en la parte de afuera, sencillamente son los símbolos relacionados con nuestro horóscopo, llamémoslo así. Ahí encontramos a Tauro, a Aries, a Piscis, a Acuario, a Capricornio. Bien, Sí, eso es lo que habla de la energía de cada casa. Y como esta es la carta natal de Colombia a las 3:35 de la mañana, en ese momento están ubicados los planetas y las energías de esa manera. De manera que cada carta y cada casa va a manejar una energía específica, ¿sí? Y unas características específicas. En algunas casas vamos a trabajar más que en otras. Evidentemente, otra manera de verlo como una especie de analogía, haz de cuenta que estás cortando un ponqué en 12 sí. partes y alrededor tenemos una serie de signos que son los que de alguna manera nos van a decir, bueno, con Aries voy a ser mucho más ejecutiva, voy a tener mucha más acción, como darte un ejemplo. Si estoy en Tauro, voy a ser más fija, un poco más terca, pero muy creativa, encantada seguramente por la buena comida, por los viajes y por las finanzas. Es más o menos lo que de alguna manera descifra nuestras tendencias de personalidad. Eso mismo pasa con la carta natal de Colombia, que así como quedó, eso no cambia, es la estructura de personalidad de nuestro ser. Lo que sí cambia, y eso ya lo veremos después, por supuesto, es la carta O sea que esto transitada. afecta a la personalidad de cada persona nacida en Colombia. Exactamente. Eso afecta a nuestra personalidad y este territorio en el que nos encontramos, todos los pueblos, todos los municipios, todos los departamentos, a pesar de que cada departamento tiene de alguna manera sus culturas y demás, tenemos y compartimos de alguna manera una serie de comportamientos que se parecen independientemente a, teniendo también muy en claro que cada departamento tiene también su propia carta, ¿bien? A pesar de que estamos en el mismo territorio. Los municipios también tienen su propia carta. Todo tiene una carta. El nacimiento hasta de una mascota. Todo tiene una carta. La creación de un libro, un edificio, lo que tú quieras. Si queremos, es una creación. Nacimos a las 3:35 de la madrugada del 21 de julio de, de 1810 y este es el resultado. Un resultado donde encontramos grandes potencialidades. Bien, como te repito, gente trabajadora, porque somos Sol en casa 10. Gente trabajadora, gente eh, de alguna manera, mm, como les decía anteriormente, muy paternales y muy maternales en relación con sus familias y en relación con todo lo que les rodea. También trabajan mucho, realmente se exigen mucho de su trabajo para lograr los efectos que necesitan, o sea, para el logro material Esta de casa algo. 10, ¿qué significa? La casa número 10 se relaciona con todo lo que tiene que ver con la misión divina y con el liderazgo político. Ahí es donde están establecido todo lo relacionado con la administración pública, que es el medio cielo, y el liderazgo político. Es básicamente la casa número 10.
que por supuesto está en Piscis. Sin embargo, lo comparte un poco Aries, como pueden darse cuenta. Tenemos el medio cielo que tiene una flechita, está en el signo Piscis y también tenemos un poco de energía de Aries ahí. Entonces, no sé si quieras que repitamos nuevamente para qué es cada casa, cuáles son los escenarios, o si sencillamente vaya directo a cuáles serían las características de personalidad del territorio de los ciudadanos nacidos en este territorio colombiano. Me gustaría que hiciéramos a grandes rasgos de cómo es el Ujú. país y vamos a hacer un análisis de la personalidad que pueden tener los ciudadanos. Ok, ok, perfecto. Bueno, como ya tenemos más o menos una noción de qué es un radix, de qué es una mandala, ¿bien? Que tiene un mito y que tiene toda una energía psicológica maravillosa. Pues tan simple que entendiendo que somos Sol en Cáncer, casa 2 y Géminis, pues ya hablamos de las dos primeras características, ¿bien? Comunicadores, podemos llegar a ser inestables, ¿cierto? Curiosos por saber, demasiado comunicativos. Por eso hay tanto, mira que aquí hay en Colombia muchísimas personas que han establecido su profesión relacionada con la comunicación, gracias a Géminis. Géminis también rige a los actores, a los artistas de alguna manera. Mente inquieta y también puede llegar a ser o podemos llegar a ser, como te repito, de alguna manera desleales cuando no somos honestos y cuando en la carta de alguna manera hay otros factores que no favorecen. A ver, ¿qué otras características tiene Colombia aparte de ese sol y ascendente Géminis? No sé si veamos en la casa número 1, ahí vemos una lunita negra que está en cáncer, en la casa número 1 exactamente, Joseph. Ahí tenemos tres energías fundamentales. Está Marte, que es la acción, que lo rige Aries, está Mercurio, que es la comunicación, y está la lunita negra, que no es más que una sombra, es un efecto matemático ahí, un punto matemático, que no nos hace ver las cosas con toda la objetividad que quisiera. Bien, es una especie de frustración que de alguna manera podemos llegar a tener los colombianos eh, referente a muchos temas, en especial en la casa número 1, en nuestro nivel de ser, porque la casa número 1 impacta nuestro nivel de ser, lo que somos, lo que le mostramos al mundo. Entonces, esa lunita negra que está entre la casa número 2 y casa número 1 en cáncer, ¿sabes de qué nos habla, Joseph? Nos habla ¿De qué de hablo? una necesidad que ya tienen algunas personas de querer hacer las cosas por debajo de la mesa. ¿Bien? La gente critica la corrupción en este país. Nada es un accidente, nada es casualidad. Esa lunita negra definitivamente ayuda a que algunas personas, no todas, porque no nos podemos tomar personal absolutamente nada. Aquí hay gente muy valiosa, muy trabajadora que quiere hacer las cosas bien. Y somos muchos, somos más. Pero hay cierto tipo de personas que lastimosamente bajo esa energía, que la rige Escorpio, porque la luna negra es Escorpio. Y adivina quién es Escorpio, Joseph, la guerrilla. ¿La guerrilla ¿Bien? cuál? La guerrilla en general. ¿Y por qué? Porque la luna negra es el dolor, la herida, la frustración, la necesidad de hacer las cosas de una manera distinta, que va en contra de una norma, de la ley, de una constitución. Es una especie de rebeldía que O sea, existe. la rebelión En, es exactamente, Escorpio. exactamente. Y otras personas que no tienen nada que ver con el tema relacionado con la guerrilla, con el terrorismo en sí, son otras personas que están en ambientes muy distintos. Bien, a esas personas que están, como les decimos, esas personas de cuello blanco que de alguna manera están en algunos ambientes administrativos, financieros, en fin, y políticos que de alguna manera pueden sacar provecho
de todo lo relacionado a las finanzas públicas. Eso lo hemos visto desde hace muchos años y durante todo este tiempo tampoco es la excepción. Sandrita, ¿y cómo funciona? A ver, comprendo que esta luna negra que vemos está en la parte suroccidental, podríamos decirlo, del plano que tenemos. Se puede interpretar como el hacer las cosas por debajo de la mesa. O sea, Sí, es una manera, es exacto. algo innato del colombiano. De algunas Claro, personas porque nacidas en este esto no es un territorio. criterio que afecte a todos, No, pero no es afecta un a todos, criterio que está ahí y puede afectar a varias a, personas. a varias personas. Es un criterio que está ahí, es una condición, pero no quiere decir que todos lo seamos. Y eso está evidenciado claramente. Son cierto tipo de personas que de alguna manera se ven tentadas por ello. Mira, la luna negra de alguna manera también nos ayuda, es como una especie de velo que nos ponemos en los ojos y no nos ayuda de alguna manera a querer ver lo que realmente es la persona que tenemos al frente. ¿Por qué, Joseph? Porque como somos sol en cáncer y tenemos muchos elementos en cáncer, perdóname, en agua, en la carta de Colombia, somos demasiado compasivos e indulgentes, demasiado confiados. Eso es una cultura que se ha dado desde hace mucho tiempo. Y también se maneja la famosa cultura del perdón, que claramente cada quien lo puede hacer de acuerdo a la visión que tenga de su vida y es muy respetable. Pero la Claro. realidad es que cuando tú perdonas a alguien y lo haces de corazón y te sientes a gusto con ese perdón, es importante estar consciente de que esa persona que ofendió, que hirió, que mató a alguien y el familiar lo perdonó, si esa persona no cambia, porque pues su biología y su psicología no van a cambiar jamás, pues tan simple, Joseph, que esa persona va a seguir haciendo de las suyas con otras personas. O sea, eso no va a cambiar. Por Siempre va a eso, buscar otra víctima. siempre a buscar otra víctima, siempre. Y ahí es cuando vamos a llegar después a la casa número 11 para verificar y rectificar que lo que te estoy diciendo es completamente cierto. Porque en diferentes cartas vemos una energía parecida. ¿Bien? Entonces, y ahí sacaremos unas reflexiones muy interesantes. La realidad es que el exceso de compasión, que no reconoce límites, debemos reconocer límites. Sí a la empatía, por supuesto, la empatía es fundamental, pero es importante reconocer límites y no dar y dar y dar, porque tan simple que mucha gente se aprovecha de esa situación. ¿Bien? Entonces, estamos en una realidad psicológica que debemos entender en el país, porque esto más que la racionalidad del tema político e histórico en el cual nos encontramos, hay un tema relacionado con el nivel de ser que debemos definitivamente conocer, desnudarnos como realmente somos, ¿bien? Y tratar de superarlo de mil maneras, porque hay muchas maneras de hacerlo, por supuesto. Sandrita, tengo una pregunta tal vez para poder darle un giro a eventos, para poder hablar de eventos. Ujú. Pero antes, quisiera que, hablando de la compasión, de la indulgencia, que normalmente en la actualidad reconoce límites, pero nos deja en serios problemas. ¿Cuál es la importancia con respecto a ciertos personajes de la vida política y cuáles son ejemplos de esta indulgencia o esta compasión que nos ha dejado a nosotros mal parados? Bueno, ejemplos, créeme que hay muchos históricamente en el país, inclusive en el mundo, ¿bien? Como te repito, somos muy sensibles a lo que nos dicen, ¿bien? Nos dejamos llevar por una idea de algo maravilloso. Cuando esas personas captan y reconocen nuestros niveles de empatía, pues tan simple que llegan a donde tienen que llegar y después sí muestran su mejor cara, se comportan como realmente son, ¿bien?
De manera que es donde nosotros quedamos, pero brutos, ¿qué fue lo que pasó? Fulanito y Perencejo me dijo que esto iba a ser así o iba a ser de la otra manera, pero ahora se está comportando de una manera para nada coherente frente a lo que prometió hacer, ¿sí? Sobre todo en temas relacionados con la administración pública también, en las relaciones de pareja, en una empresa, en la familia. Lo interesante de este ejercicio, Joseph, es que aquí podemos ver y analizar desde la célula más pequeña hasta la célula más grande para que nosotros podamos entender cómo funciona el mundo. Y no es más que las emociones, que cuando no están en equilibrio, cuando la inteligencia emocional no está en equilibrio, cuando no la fortalecemos, cuando no la fundamentamos, pues tan simple que el sentido común se queda rezagado y empieza a haber un desequilibrio bastante fuerte. Entonces, la realidad es que eh, dejamos entrar a personas que no debemos dejar entrar de alguna manera a determinados escenarios en nuestra vida personal o en la vida pública, generando de alguna manera caos y crisis e incertidumbre de manera permanente. Ahora bien, parte de este sentimiento, para responder un poco más lo que me estás diciendo, se debe un poco al medio cielo en Pisces y a Neptuno en Pisces, que está transitando exactamente en el medio cielo de la Carta de Colombia actualmente. Neptuno en Pisces llegó a transitar nuestra carta, nuestro medio cielo, desde 2012-2013. Sale en 2026, de O manera que sea, en la medida, nosotros, perdóname interrumpirte, Sandrita, para sí, entender. Nosotros en 2012 entramos en un periodo astrológico de tránsito. que Ujú. está regido por prácticamente plasmar ideas al cielo, pintarlas bonito, vendérselas al mundo y que todo el mundo se coma el cuento y que son cosas que no van a pasar. O sea, una utopía, vender una utopía. En Exactamente, 2012 mira, estaba Saturno, ¿no? En desde 2012 estaba... 2012, exactamente. Mira, esto se ha dado de un pasado, pero ahora con mucho más fuerza, Joseph, porque a partir del 2012-2013 comienza ese energía. Hay un proceso de paz que todavía está ahí sobre la mesa, pero la realidad es que sigue siendo una utopía, una idea fantástica de una paz que mientras no reconozcamos las estructuras de personalidad de la sociedad en general, los no empáticos y los empáticos, pues la realidad es que siempre vamos a ceder a la manipulación y a una serie de situaciones en las cuales no debemos caer, ¿bien? Porque el país claramente está pagando de alguna manera el precio de aquello, de todo ello. De manera que Neptuno rige, tengo una lista larga de lo que rige Neptuno, entonces me permito leerla porque es fundamental para que esas personas que nos están escuchando, Adelante. las que nos están viendo, entiendan esa energía. Pero primero voy a destacar la positiva, las positivas, porque no todo es negativo, no. Aquí hay aspectos positivos y negativos, pero cuando nuestra actitud no está en equilibrio, dejamos que otras cosas que no deben proceder, procedan, que son las cosas más complejas y difíciles. Neptuno que rige, Joseph, y todos los que nos están escuchando. Las utopías, como ya lo hemos comentado en varias oportunidades. La idealización, la confusión, el fraude, las campañas de desprestigio, un exceso de demanda. Necesitan más, necesitan más. Tendencias socialistas, izquierdistas y comunistas. Las mentiras, la incertidumbre permanente que es el sentimiento más tóxico que un ser humano pueda llegar a tener. Es el más complejo de todos porque no podemos avanzar hacia algo, nos quedamos quietos. Las adicciones, porque Neptuno rige las adicciones. Eh, el suicidio, la confusión de los Por valores. eso tenemos la normalización de las drogas hoy en día. Exactamente, totalmente. Y la perversión. Las personas se pueden volver un poco más perversas, en todo sentido. También el tema de la confusión de los valores, Joseph. Bien, tratar de ver lo bueno como algo malo
y lo bueno como algo malo y lo malo como algo bueno, perdón. ¿Sí me entiendes? Porque Sí, el no empático, las características de personalidad de los individuos menos empáticos, que es un abanico de posibilidades muy amplia, esas personas como no sienten empatía, no sienten afecto y no sienten amor, sino sienten odio, sienten rabia, odio patológico, por lo que sea, ¿bien? Tienen la profunda necesidad de manipular, la profunda necesidad de herir, y si vamos más allá, a matar, a narcotraficar, a asesinar, a violar. Y como ellos sienten ello y es muy de ellos quieren de alguna manera sentirse validados por lo que sienten, porque se sienten condenados con las normas existentes en la constitución de cualquier país como el de Colombia. Entonces tienen la profunda necesidad de sentirse aceptados y por eso la idea tan loca de querer cambiar una constitución para que sea, por supuesto, a su acomodo, cambiando los valores y cambiando los principios éticos que, por supuesto, no nos favorece ni como personas ni como país. Sandrita, y esta utopía que desde 2012 nos rige, yo Ujú. me paro en el punto de la utopía porque me parece importante. Esta utopía que nos rige desde 2012 y termina en el 26, ¿cómo puede verse? Porque me nombrabas también que además de una utopía puede ser un fraude, puede ser el periodo del fraude. ¿Qué tal un fraude electoral? ¿Cómo ves eso? Mira, ¿Cómo se puede ver eso? mira, la energía está ahí presente y puede ocurrir o pudo haber ocurrido. Lo importante es que judicialmente no se actuó y no se pudo verificar, ¿bien? Pero quedó un gran manto de duda, ¿bien? Entonces, no podemos decir exactamente lo fue, pero ahí está la energía, Yus, ¿bien? Otra cosa que quiero hablar sobre el tema de Neptuno para que todos lo escuchemos y estemos de verdad muy pendientes de esta energía, porque no es una energía mala del todo, Joseph. Lo que pasa es que, insisto, perdón que sea tan reiterativa, cuando la sociedad en general y las personas que están un poco más arriba en el poder público no estamos en equilibrio emocional, ¿bien? Donde la ética no tiene un equilibrio, donde procuramos hacer las cosas no por el camino en el que deberíamos hacer, pues tan Sí, cuando simple los que valores se confunden. los valores se confunden, pues ya te podrás imaginar para dónde nos vamos. Pero Neptuno maneja algo también muy particular. Si lo demás ya fue muy diciente, te podrás imaginar planes y proyectos creados sobre este tránsito de Neptuno en Piscis en el medio cielo. Porque ¿sabes qué no tiene Neptuno? Neptuno, cuando actúa de esa manera, Neptuno no es ni matemático, ni calculista, ni financiero, y mucho menos es responsable, porque cree como buen jugador de cartas, adicto al juego, que puede recuperar la plata en cualquier otra partida, de lo que sea. Entonces, cualquier proyecto financiero bajo este tránsito, realmente las finanzas públicas se van a ver bastante mal y las consecuencias no serán las mejores si la jurisprudencia y la ciudadanía no actúan frente al tránsito actual que tenemos en Colombia. Y en cuanto a términos legales, ¿cómo estamos? ¿Hay celeridad en el desarrollo de procesos legales o se ve el debido proceso? ¿Cómo, en este periodo, cómo se llevan los procesos legales, por ejemplo? Bueno, en cuanto a celeridad con respecto a lo que me comentas, realmente no ha existido una celeridad. Bien. Sin embargo, insisto porque de alguna manera, vuelvo y te repito, el medio cielo en la Carta de Colombia, en Piscis, la luna negra que tenemos y que ahí tenemos fija, como hay grandes abogados y hay personas muy responsables que están trabajando para la sociedad y para Colombia, ¿cierto? Porque no podemos generalizar, otras personas se encargan de hacer más lentos los procesos, Joseph, ¿bien? Porque hay intereses creados, esa es una realidad, ¿bien? Podría ser mucho más hábil.
pero también hay mucha burocracia, ¿bien? Y la burocracia tampoco lo que malos intereses creados y por supuesto como está aspectado Colombia. Pero yo sí tengo la fe, Joseph, porque ahora tenemos a Saturno y a Neptuno que están en retrogradación. Ese es un tránsito actual que tenemos. Saturno es la ley, es la norma, es el profesor, ¿sí? Es el que se nos Sí, para al frente y nos dice, y aquí no me voy hasta que usted no termine este ejercicio o este examen y me lo haga bien. Saturno, de alguna manera, lentiliza los procesos. Es una de las grandes pruebas que tenemos todos en nuestra vida, que se da entre los 28 y 30 años, entre los 58 y 60 años, y por supuesto, si la persona vive otros 28 a 30 años más. Bien, son 3 Saturnos que por lo general podemos vivir los seres humanos. La realidad y los sistemas, por supuesto. La realidad es que en este momento Saturno tiene un gran reto en este momento, eh, Joseph. En su proceso de retrogradación, lentiliza todo y empieza a revisar lo que ya se aprobó, lo que está en la mesa esperando o los anuncios que se han hecho. Bien, en teoría, creemos y confiamos que la jurisprudencia de este país va a actuar a conformidad con la Constitución colombiana, donde va a favorecer por encima de cualquier cosa los intereses de la sociedad, de la comunidad, por encima de intereses particulares. Tengo fe en que eso pueda llegar a ocurrir gracias a esta retrogradación que será hasta el mes de noviembre, más o menos hasta el 14 de noviembre. Y Neptuno en Pisces, que como les repito está en el medio cielo y que ha ocasionado esta serie de situaciones, idealizaciones, ideas locas de la vida, extraordinarias, ¿cierto? Que en nuestra imaginación son maravillosas, pero que financieramente no es posible poderlas hacer, ¿sí? En una servilleta, en un papel, porque las finanzas no dan. Es muy difícil, es muy complejo. Mira la energía de Neptuno, cómo cuadra perfecto con lo que estamos viendo, con las noticias permanentemente, ¿bien? Con la gran cantidad de personas que se entrevistan, ministros de Hacienda, periodistas, personas expertas y ciudadanos del común, como somos nosotros, que tenemos desarrollado de alguna manera un sentido común. No somos abogados, no somos economistas, no somos financieros, pero tenemos que aprender a tomar una buena decisión y a irnos por el camino del sentido común primordialmente. De manera que Saturno sigue con esa tarea y tengo fe. Y Saturno y Neptuno, como te Sandrita, repito, una pregunta. Y son- cuando hablamos de víctimas, por ejemplo, ¿cómo se puede ujú. ver las víctimas en este plano, en esta carta? Mira, todo lo relacionado con víctimas es muy particular. Cuando nacemos, todos somos vulnerables porque somos chiquitos y dependemos de nuestros padres para que nos alimenten, para que nos cambien en nuestro proceso de crecimiento. Hay una vulnerabilidad que todos los bebés del mundo hemos vivido, pero en el proceso de crecimiento nos vamos fortaleciendo con la educación de nuestros padres, con las buenas leyes, normas y un buen gobierno. Y con la psiquis de cada quien, porque cada persona tiene una psicología distinta, no somos igual. Somos humanos todos, pero somos muy distintos. Hay gente que dice que somos iguales, en lo personal Sí, opino no que lo no lo somos, somos. indudablemente. Pero de alguna manera hay personas que se quedan en el pasado porque no han podido superar una serie de situaciones y se convierten en víctimas de una situación, del padre, de la madre, de un hermano, de una pareja, de un jefe, de un liderazgo político, ¿bien? O de lo que sea. Y la gente, en vez de preocuparse por superar una situación, se queda ahí como víctima. Y llegan otros agentes que de alguna manera dicen, importante que apoyemos a las víctimas, pero desde el punto de vista desde la victimización, no de ayudarles a crecer, a apoyarles para que crezcan, sino al contrario, hacerlos más débiles de lo que realmente son. Esa es una estrategia política.
Claro, ¿sí? volverlos dependientes. Más dependientes de los que realmente podrían llegar a ser. Eso da mucho dinero. Y hay unas personas que de alguna manera lo sienten gracias a ese Quirón en Acuario que tenemos en la casa número 8. Una sociedad que de alguna manera es confiada, que cae y cae reiteradamente en sus relaciones de pareja, en la vida política, votando por el mismo, volviéndose a unir a la misma relación de pareja, al mismo jefe, y vuelve y cae en las mismas dificultades. ¿Bien? Son desórdenes Es el que tropieza con la misma depresivos. piedra muchas veces. Y Exactamente. pasándola al lado político, es el que fue víctima en algún momento y gracias a un gobierno asistencialista, que ese es el peligro de los gobiernos Ujú. asistencialistas, es que vuelven a las personas dependientes de un Total. recurso Es la económico. estrategia. Entonces, no solamente acaban con las oportunidades que hay, sino que los vuelven dependientes de un factor que no va a ser vitalicio, ¿no? Porque no va a estar de por vida y después de vivir sin este recurso, una persona por ejemplo, ahorita como lo hemos hablado en otros videos o que lo hablábamos con Héroes de Honor, este subsidio que se le va a dar a los jóvenes para que no delincan. Es, Entonces, para que los jóvenes no empiecen y no sigan delinquiendo, se les va a dar 1 millón de pesos que ya hace poco se empezaron a hacer los primeros pagos. Lo que hace un gobierno asistencialista es que da ese pago, empieza la gente a volverse dependiente y qué va a pasar en el momento cuando se queden sin plata, ¿no? Porque el día que no me paguen para no delinquir, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque ya no trabajo. Entonces, tampoco hay muchas oportunidades. Entonces, ¿a qué voy a caer? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué bueno, pasa con esas víctimas cuando salen eh, de una dependencia? bueno, es una muy buena pregunta con muchas respuestas, ¿sí? De alguna manera son muchas respuestas, porque También insistimos, depende de la persona, ¿no? Todos somos distintos. exactamente, oportunidades hay muchas para salir adelante. Bien, todos podemos pasar por una situación compleja y difícil, pero las crisis son necesarias para salir adelante y valorar lo que teníamos o valorar lo que tenemos actualmente, pero hay gente que, te repito, no puede superarlo y se queda desde la victimización, echándole la culpa a segundas o terceras personas por lo que le pasó, jamás asumiendo su responsabilidad frente a cualquier tema. Bien, ese es un tema que está muy en la Carta de Colombia. Bien, por supuesto, vuelvo y recalco, no son todos, pero ya sabemos históricamente y en las noticias quiénes o cuáles son los grupos que de alguna manera actúan de esa manera y quiénes son las personas que políticamente se aprovechan de él. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar sobre el tema? Una persona que siempre le gusta vivir dependiendo de algo o de alguien, cuando le quitan perdóname, la tetica con la leche, ¿sí? Donde pueden recibir siempre y ya no tienen de dónde, pues van a reaccionar con toda seguridad violentamente, porque así lo han demostrado, como lo que pasó, por supuesto, hace 3 años en nuestro país, cuando se paralizó, por supuesto, toda la economía y eso claramente era una estrategia política, ¿bien? Entonces, tan simple que pueden actuar de esa manera. Por supuesto, sí, la ley, la jurisprudencia en este país no actúa a conformidad a los deberes que tiene como justicia operar. ¿Bien? Y Sí, no ser tan compasivos e indulgentes. Hay muchas maneras de manejarlo, pero una persona que siempre está dependiendo de alguien, de verdad, y que no acepte su responsabilidad frente a algo, siempre va a actuar de manera violenta, lastimosamente. Y se va a seguir de alguna manera victimizando para seguir logrando los beneficios del Estado o los beneficios que pueda lograr de alguna otra persona, una relación de pareja, lo que sea. Pero siempre va a insistir en lograrlo. Pero eso no nos hace fuertes como gobierno. La idea de un gobierno sabio es trabajar por el crecimiento del ciudadano en general. Una persona sana en un liderazgo político que ostente realmente ese lugar de poder y que le enseñe a todos los ciudadanos a comportarse de la mejor manera posible, ¿sí? Hacer un llamado ético, principios de amor,
de solidaridad, de que respetemos las líneas rojas en la Constitución. Por eso está la Constitución, por eso están los articulados, por eso están las leyes, para que no traspasemos esa línea roja. ¿Por qué? Porque son 144 tendencias de personalidad en el mundo. Imagínate la diversidad de comportamientos que existen, entre ellos, como te repito, los no empáticos y los empáticos, que son abanicos, un abanico de posibilidad grandísimo, pero le estamos haciendo un daño muy grande. Los subsidios Y pueden Sandrita, ser de gran pues ayuda. Joseph, disculpa un momentico, los subsidios tranquila. pueden ser de gran ayuda de manera temporal, pero en este país no son temporales, son para toda la vida, haciendo víctimas a todo el mundo permanentemente. No, somos víctimas de alguna manera momentánea de una situación. Eso sin duda, como lo han sido nuestros héroes, nuestro ejército, nuestros secuestrados, que unos ya llegaron a casa y otros lastimosamente no llegaron. Siguen en Podemos ser cautiverio. víctimas de un atraco, otros podemos ser víctimas de muchas cosas, ¿bien? Pero tenemos que aceptar un poco nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿bien? Y como gobierno, crear, crear conciencias fortalecidas, inteligencias emocionales fortalecidas para generar un sentido común fundamental que haga que todos nos sintamos a gusto con nosotros mismos y con los demás, para no reclamar lo que muchos reclaman bajo la idea de una herencia de otras vidas o una herencia de un pasado que no tiene ninguna razón de ser. Pero para muchos eso termina siendo pues una estrategia y por supuesto un negocio. Claro, se vuelve una estrategia es solamente para conseguir votos. En Exactamente, últimas, total. Sandrita, una pregunta tal vez para concluir, porque sé que muchas personas no solamente quieren una interpretación de lo que fue y de lo que es. ¿Qué va a hacer de Colombia? ¿Qué muestra la carta que va a pasar? Digamos, para un periodo futuro después de la utopía que hemos vivido desde el 2012 hasta el 2026 y que muy probablemente estemos hablando de un proceso de paz que es una utopía completa o de proyectos o de decretos o de reformas que son utopías completas y que solamente van a solucionar problemas del momento y no problemas a futuro, que tal vez van a dejar que nosotros, que somos los jóvenes, terminemos administrando la riqueza o la pobreza que termine dejando un gobierno como el que está en este momento. ¿Cuáles son las interpretaciones para el futuro? Después de una utopía que hemos vivido desde 2012 hasta 2026. Una utopía que nos ha enseñado bastante, nos tiene que enseñar. Lleva, la Carta de Colombia lleva 214 años que nos lleva diciendo esto que te voy a decir, Joseph, y a todos los que nos están escuchando. Tenemos que empoderarnos y tenemos que trabajar por nuestro país. ¿Bien? No podemos ser apáticos ante las injusticias y tenemos que ser veedores frente a todo lo que está pasando. No es suficiente el voto y dar la vuelta y hasta ahí me acordé del candidato al que apoyé. Nosotros tenemos un deber ciudadano que es hacer seguimiento de las personas en las cuales confiamos algo en el país. Es fundamental el empoderamiento como una actitud fundamental. Pero bueno, aparte de todo ello, eh, hay unas cosas que pueden llegar a pasar si nuestra actitud como ciudadanos no cambia, porque definitivamente Una la pregunta ciudadanía rápida quiere que nombraste veedor, ser veedor, ser y veedor. que lo entiendo en el contexto de unas Ujú, elecciones futuras. ujú. Tenemos que estar pendientes de un posible fraude. Por supuesto, porque todavía estamos bajo la energía de Neptuno en Piscis en el medio cielo. De manera que sí nos corresponde Sabemos de qué accionar. lado viene, por qué lado viene ese fraude electoral, digamos, sabemos de qué, a ver, Yo, no sé leer la carta, pero podría ser la pregunta, ¿sabemos qué personaje va a tener, digamos, mayor inherencia en un fraude electoral o qué otro candidato va a tener fuerza para poder llegar a la presidencia? a ver,
No puedo decirte exactamente como estrategia, pero como la energía está ahí, puede llegar a ocurrir. De manera que Sí, nosotros como ciudadanos debemos estar muy pendientes, ojos abiertos, con veeduría, testigos electorales, todo el tiempo, para poder rendir los mejores informes. Tenemos que hacer presencia en las mesas de votación permanentemente para que todo se cumpla a cabalidad, con un control ciudadano exhaustivo. Eh, Liderazgos que puedan llegar a salir. Hay un abanico de posibilidades que muchas personas o el mismo periodismo se ha encargado de alguna manera de dejarlos en una lista porque consideran que pueden llegar a ser, cuando muchos realmente no se han candidatizado todavía. La realidad, Josep, es que en el 2026 estará Júpiter en Leo y va a favorecer mucho a los signos de fuego, en especial a los signos de fuego, como son Leo, como son Sagitario, por supuesto, y algunos signos de aire que son sus opuestos, por supuesto, porque el opuesto de los signos de fuego son los signos de aire. Sandrita, ya estábamos hablando de cómo Leo, que está plasmado en esa carta del 2026, cómo fortalece o cómo empodera a signos de fuego. Por ejemplo, Aries, Leo y Sagitario, ¿no? Que son los tres signos de fuego. O sea, Así podemos es. ver posibles candidaturas con fuerza de personas Leo, Aries o puede ser Sagitario. El actual mandatario, Gustavo Petro, es Es Aries, el que signo es del Aries, efectivamente, 19, él es del 19 de abril, ¿cierto? del 19 de abril, por los datos que tenemos, Él, efectivamente. en algún momento cuando hablamos, me mencionabas que tenía un jirón en, en, en la Él carta. tiene en este momento el signo de Aries, todos los Aries, o donde tengamos a Aries, en nuestra carta, tenemos un quirón, que es una herida, ¿bien? Una herida que no mata, pero una herida que se le puede volver a uno una piedra en el zapato de alguna manera. Quirón son dificultades, problemas de salud, problemas en las relaciones en general, ¿bien? Y está enmarcado en la carta natal de Colombia, en la casa número 10, transitada. Está Quirón en Aries y, por supuesto, Gustavo Petro es de signo Aries y tiene su Quirón. De manera que en este momento, bien, no la está pasando, bien. Está generando un ambiente bastante complejo, de manera que esto de alguna manera puede semejarse un poco a una olla express que está adquiriendo Está a mucho punto de vapor, mucha estallar. presión y que eso puede estallar no de la mejor manera. Mientras él no controle sus emociones, la manera de comunicarse con los demás, mientras él no se retracte sobre algunas cosas y no modere su diálogo y su comunicación y sus estrategias, sencillamente esto tal vez no termine bien, eh, por supuesto para él. La justicia, como te repito, tiene que operar en estos casos, entendiendo que Saturno está en retrogradación y cuando está en retrogradación hace revisión frente a muchas situaciones que están pasando, que han sido aprobadas, otras que están en el escritorio y otras que definitivamente se han hecho anuncios, inclusive irresponsables, y que generan mucha molestia, caos e incertidumbre que no le conviene ni a Colombia y por supuesto al mercado internacional. Otro tránsito también muy interesante. Aquí hay cosas positivas, no todo es malo, pero entendamos que esta carta astrológica es desnudarnos a nosotros mismos como colombianos en este territorio y tenemos que vernos a nosotros mismos en un espejo para poder obrar de una manera distinta y de alguna manera empoderar. Plutón en Acuario ya entró, por supuesto, pero retrocedió a Capricornio. Bien, nuevamente en noviembre hace su entrada triunfal durante 20 años en la casa 8 de la Carta de Colombia. Ahí tenemos un jirón
en Acuario, por supuesto, pero ese Plutón, que va a ser un tránsito muy interesante durante muchos años, una serie de transformaciones emocionales, ¿sí? Que la ciudadanía necesita para poder entender y comprender que las crisis son necesarias para poder valorar el presente y el pasado, valorar las familias, las personas, un sistema, la historia y sacar el mejor provecho de ello. Ese Quirón también habla de enfermedades, temas relacionados con adicciones, etcétera, donde muchas personas entran en proceso de rehabilitación, entran en proceso de querer cambiar sus vidas. Maravilloso. Eh, Acuario es un poco rebelde realmente, pero ahí hay unos eventos muy positivos a nivel social en Colombia durante estos próximos 20 años a partir del mes de noviembre. También hay dos aspectos que en este momento, y espero que sean transitorios, Joseph, es con respecto al tema de la casa número 3. Tenemos una lunita negra que está en Virgo, todos lo tenemos en este momento. En el caso de la Carta de Colombia está en la casa número 3, la lunita negra, junto a Venus. Pues tan simple que pueden haber problemas relacionados con todo lo relacionado al transporte en Colombia. ¿Bien? Estamos hablando de gasolina, por ejemplo. Gasolina, CPM y demás. Entonces ahí van a haber unos conflictos muy probablemente con todas las personas que trabajan con los medios de transporte en el país. De manera que ahí se puede presentar algo también con las relaciones afuera. También eso puede de alguna manera entorpecer las situaciones a luna negra con respecto a las amistades. Hay algunas personas que de alguna manera ya pueden estar como a la defensiva de decir un momentico. Colombia ha sido nuestro aliado, pero en este momento no confiamos como deberíamos confiar en Colombia porque hay un liderazgo político que no tiene la coherencia que nosotros necesitamos y Ujú. queremos. Sin embargo, nos quieren, nos aman, ¿bien? Pero estamos con un liderazgo político que maneja las cosas a su manera, ¿bien? Y que es difícil para todos tenerlo que manejar. Ahí es donde siempre hago hincapié en que Saturno, que es la ley y la norma, debe optar y trabajar para nosotros. Y por supuesto Neptuno en Piscis, donde la sociedad, cuando entra a Aries, perdón, Neptuno entra a Aries, empieza de alguna manera un proceso de poder caer en cuenta de algunos errores eh, e imprecisiones en los cuales algunas personas cayeron creyendo en la buena voluntad de alguien y que al pasar el tiempo y ver los resultados se enfocaron con algo completamente distinto, entendiendo que la economía no va bien gracias a que Neptuno no es economista ni es financiero y hace pésimos cálculos financieros. Es muy difícil, es para entender todo lo que está pasando en este momento. También otro tránsito que me parece muy interesante para tener en cuenta. O sea, estamos, Casa, estamos hablando, Sandrita, señor, de un futuro. Quiero yo tener los puntos para que el que esté escuchando nos pueda tener puntos, digamos, desglosados, de acuerdo. desmenuzados para que pueda la gente entender. Tenemos un futuro en donde la utopía va a caer, ¿cierto? El plasmado que tenemos de una idea superior que no va a pasar, va a caer. De acuerdo. Y que muchas veces puede volverse, para no tiltarlo de politiquería, Ujú. vamos a llamarlo utopía. Entonces, es un periodo donde esa utopía va a caer. Mm, Sí. en donde el tema de la gasolina va a mejorar, el tema de este, tal vez el manejo de la economía y también sobre cómo el manejo de los subsidios que en algún momento se utilizaron para el tema de la gasolina va a mejorar, ¿cierto? Eh, O cómo se encuentra ese. en este momento está en un periodo crítico, como te repito, porque la luna negra está activa en Virgo, en la casa número 3 y tiene que ver todo con el movimiento, con los transportadores, de manera que ahorita todo lo relacionado con el gremio de los transportadores se ve comprometido, porque hay unos intereses que no favorecen a los transportadores, por supuesto, por los anuncios que se han hecho,
Y, por supuesto, el encarecimiento de la canasta familiar que ya ha venido creciendo bastante fuerte, por supuesto, ni hablar los intereses para los créditos y demás. Pero en especial la casa número 3 tiene que ver con el tema de los transportadores y, como te repito, las relaciones con otros, con algunos amigos, algunas relaciones que también donde la persona empieza como a sentir cierta prevención frente a las opiniones y al hacer de algún liderazgo no sepa llevar esa relación en armonía. Entonces, hay un tema de prevención bastante claro ahí, a nivel nacional e Ok. internacional, por supuesto. Em, Y sobre un como, futuro, hablando, yo quiero al final hacer una relación con la memoria y la ujú, verdad, que es uno de los hitos que marcamos como importancia en este podcast. Pero para pasar allá tenemos que hablar antes de muchas cosas y yo quiero hablar primero del futuro, como lo estamos haciendo, de Colombia. ¿Y qué va a pasar con la drogadicción? ¿O qué va a pasar con las adicciones? Entendemos que también ese tránsito que mencionabas de Neptuno es el final de los malos cálculos financieros, por ejemplo, ujú. que venimos en un tránsito donde más de 10 años no se ha hecho buenas finanzas. ¿Cómo está el futuro financiero? ¿Cómo está el futuro con las drogas? ¿Y cómo está el futuro con las víctimas? Bueno, para que dejen de existir las víctimas, como te repito, es necesario el procesar una crisis, sea cual sea, y conocemos muchos que han sido entrevistados en tus programas, personas que han pasado por unas crisis bastante fuertes y han podido salir, donde la vida se parte en dos, pero renace un nuevo ser humano y eso se logra con voluntad, con una autoestima fortalecida. Es posible salir de momentos difíciles. Y otra cosa es la responsabilidad que tienen las personas que actuaron para dejar a esa persona en una circunstancia de discapacidad. Ellos, o sea, la justicia tiene que trabajar para que esas personas, que aunque ya no pueden recuperar o una pierna, o un brazo, o una familia, pueda seguir viviendo su vida de la mejor manera posible. Esa es la responsabilidad que tienen los victimarios que han ejercido de alguna manera esa violencia frente a personas, a esos seres tan maravillosos que han hecho de este país fuerte y grande, ¿no? De manera que esa de alguna manera podría ser una respuesta. Necesitamos la ayuda de la jurisprudencia y por supuesto la voluntad de cada uno de los seres humanos para crecer como mejores seres humanos y también un buen liderazgo político que ayude y fortalecer las familias, como te repito, con valores y con principios. Los valores y principios no cambian jamás. Que otros quieran cambiar los valores y principios a su acomodo es otra cosa muy distinta. Los valores siguen siendo los mismos. ¿Bien? La idea es fortalecerlos, como quien fortalece el músculo, como el que va al gimnasio y fortalece los músculos. No podemos dejar perder los valores, que siempre son los mismos y nos ayudan a vivir siempre bien. Y Con respecto a la hablando, drogadicción, perdóname, discúlpame, qué pena. Eh, claro, claro. eso con el tema de víctimas. Con el tema de la drogadicción, a ver, te comento. Sería una mentira decirte que cuando pase este tránsito, la adicción va a dejar de ocurrir porque eso no va a ser así. Las adicciones, muchas personas, entre más susceptibles sean en su carta, tienen mayor posibilidad de caer en la adicción. Bien, la realidad es que la idea es que no haya un sistema político, ¿sí? Que ayude a que las personas cada vez sean más adictas a sustancias psicoactivas, sino que exista un mayor control. Bien, y por supuesto, ir de la mano de la psicología. Es que la psicología no la podemos dejar atrás, ni las terapias son fundamentales. Crecer como personas y conocernos a nosotros mismos. Esto no puede ser solamente racional. Pero mira, Joseph, y todos los que nos están escuchando, hay una energía de Neptuno que tenemos cada uno en nuestras cartas personales. Y si está en la casa número 1, en la casa número 8,
ese Neptuno se puede llegar a manifestar, o en la casa número 12, como la posibilidad de querer experimentar con sustancias psicoactivas. Lo mismo puede pasar en la casa número 6, ¿bien? En 4 casas más o menos. Si nosotros tenemos esa expectación en nuestra carta, algunas personas pueden tener la idea de vivir esa experiencia. ¿Y cuál es el problema? Que despiertan un león dormido que no hay que despertar, porque nadie sabe cómo va a reaccionar ante determinadas sustancias psicoactivas. No la necesitamos, para eso necesitamos personas más presentes y no personas evasivas de la realidad. El que quiere experimentar la droga al inicio quiere sentirse bien y después tiene que evadir su propia realidad. Y muchos de los que de alguna manera consumen sustancias psicoactivas, cualquiera que ellas sean, incluida, claro que eso no es una sustancia psicoactiva, incluida la comida, el cigarrillo, el alcohol, cualquier otra sustancia, los juegos, todo lo que se convierta en que la vida En se una le vuelva a adicción. uno ingobernable en una adicción que entraría dentro del proceso de Neptuno, tenemos que construir seres humanos para aprender a reconocer límites y no darnos la oportunidad de experimentarlo todo, porque nos vamos a enfrentar con un león dormido que no sabemos cómo va a actuar en nuestras vidas y con toda seguridad destruyendo hogares y destruyendo todo un entorno familiar. Esas personas van a seguir naciendo, Joseph, siguen estando y van a seguir naciendo. Lo que necesitamos es seguir trabajando en formación, seguir trabajando para que las personas crezcan en autoestima y sigan viendo las consecuencias nefastas, porque no conozco ninguna positiva, Joseph. Yo no conozco un adicto que realmente se sienta feliz. Necesita la sustancia psicoactiva para sentirse feliz y contento, aparentemente, que es falso, para ver una realidad, ¿sí? Cualquiera que sea. Entonces la persona se vuelve incapaz y necesita cada vez más, dificultando y dañando su cuerpo y dañando su mente y dañando las relaciones, siendo un efecto negativo para la sociedad. Eso es una realidad. Pero sí vamos a ver de alguna manera con el corte de Neptuno en Aries cuando cambie, de alguna manera más preocupación por todo lo relacionado con, un momentico, control, reconozcamos límites. Esto que de alguna manera se hacía no lo podemos volver a repetir porque ya hemos visto cuáles son las consecuencias de esta situación que genera a nivel individual, a nivel de familias y a nivel país. Eso es con respecto a Neptuno en Piscis y la drogadicción. ¿Y cuál fue el otro tema, perdón, que me preguntaste? Pues Victimización, hablábamos de drogadicción, drogadicción, víctimas y economía. y la economía. Si Saturno, que es la ley y la norma, no opera, y nosotros los ciudadanos, ¿Cuánto tiempo vamos a estar en este periodo, en este nuevo periodo? en este nuevo periodo, bueno, este tránsito va a estar hasta el 2026, ¿bien? Neptuno en Piscis, pero va a ser una entrada en 2025, ¿bien? Donde va a haber un proceso de retrogradación que nos va a ayudar de todas formas. O sea, ya la fuerza se está perdiendo desde ya, yo, ¿sí? Y para los que nos están escuchando, Claro, ya la pero fuerza se está perdiendo. este nuevo periodo es Saturno en Leo, ¿cierto? No, no, no. El que va a entrar. En el 2026, cuando tú me preguntabas quiénes podían llegar a ser los signos que puedan llegar a tener más posibilidades, es Júpiter. Júpiter es el que nos abre las puertas a Júpiter. las oportunidades, ¿bien? Y va a estar en Leo, pero va a ser en 2026, ¿sí? Sí, Finalizando 2025, 2026, y serán 12 meses donde tengamos a Leo en nuestra carta, ¿bien? Donde tengamos a Leo, y los que sean Sol en Leo, ascendente Leo y Luna en Leo, van a tener seguramente resultados muy interesantes en muchos planes y proyectos que han venido persiguiendo durante un buen tiempo. De manera que es como el campesino que tiene que aprovechar, utilizar esa experiencia para poder ararle tierra, sembrarla y recoger cuando se tenga que recoger. Y claro, es un eso buen puede ser en periodo. cualquiera, exacto, es un buen periodo para todos, por supuesto. De hecho, todos los años son buenos periodos para nosotros, pero hay unos, para todos nosotros,
pero a veces hay unas cuadraturas, unas oposiciones, hay un tránsito que lentiliza las cosas, que son pruebas, pero la realidad depende de nuestra actitud, Joseph, ¿sí? Para poder salir adelante. Y por eso se hace mucha hincapié y hacemos hincapié en que la psicología va a ser el mandacallar y la terapia y la astrología va a tener una posición mucho más fuerte eh, a partir del próximo año. Eso sencillamente es maravilloso porque vamos a empezarnos a conocernos a nosotros mismos y vamos a reconocer nuestras falencias y no nos va a costar decir, me equivoqué, ¿bien? Y vamos a reconocer a personalidades tóxicas que jamás van a cambiar, pero podemos retirarnos en un momento en que esa persona no puede hacer algo en contra nuestra o en contra de un país. Como conclusiones, ¿cuáles son tus conclusiones de analizar el antes, el durante y el después? Que vamos en un proceso evolutivo, como todos los países. Cada país tiene unos aspectos específicos, aunque nos parecemos en algunas cosas, cada país tiene su misión. De manera que Colombia tiene el suyo, seguir siendo productivo, puede ser más productivo. Tenemos que quitarle la fuerza a la luna negra que está entre la casa número 2 y 1, ¿bien? De manera que nos ayude a hacer y producir las cosas con mayor interés, ahorro, el ahorro es fundamental, y no gastarlo de una, sino ahorrar, es otra recomendación que nos hace nuestra carta. Ahorrar para un futuro, ser productivo, ¿bien? Y bajarle la energía a la casa, perdóname, el efecto que nos genera la luna negra en esa casa número 2. Y que la justicia esté atenta. La justicia tiene que recapacitar, Dios, en el sentido de que es bueno lo racional, es fundamental, pero tiene que operar a favor de la constituyente y primaria que somos todos. De manera que es un reto muy importante. Primero, la ciudadanía, la comunidad en general, por encima de lo particular. Es fundamental. Retos muchísimos, la verdad no terminaríamos. Como persona, vuelvo y lo repito, y seguiré siendo reiterativa porque la carta que lleva 214 años nos sigue diciendo lo mismo, nos pide que trabajemos en procesos de autoestima, ¿sí? Fortalecer los niveles relacionados con nuestra inteligencia emocional para que el sentido común se fortalezca, que no seamos más crédulos y más confiados. Quirón en Acuario en la casa número 8, fundamental, no podemos seguir siendo confiados y crédulos, creer que todo el mundo es bueno. Bien, es fundamental examinar el historial de cada una de las personas que vamos a elegir en nuestras vidas o en el proceso electoral, ver el pasado, el presente de esa persona, cómo trata a los demás esa persona que pretende de alguna manera un puesto de liderazgo, cómo trata esa persona con la cual nos vamos a relacionar de una manera más íntima en las relaciones de pareja, en la familia. Si yo trato bien al policía, si trato bien a la persona que nos ayuda en casa, si trato bien al vecino. Si yo no hago ninguna de esas tres y muchas más bien, si no es todo lo contrario, ojo, esa persona no me sirve. Ok. Bueno, estos son los obstáculos. Tenemos una luz, que es esa evolución que vamos a vivir en 2026 y que vamos viviendo de a poco, porque con esa Retrogradación. esa Se llama retrogradación, retrogradación que no es que más que la tenemos, revisión de aspectos que son fundamentales. Ujú. funciona como un retroceso en un periodo que tal vez no es tan bueno y que permite la entrada de un nuevo periodo, donde la economía puede mejorar, donde las utopías pueden caer, donde vamos a vivir en un periodo contable y económicamente hablando, un poco más organizado al menos, y donde el mejoramiento del individuo, hablando de no, por ejemplo, caer en sustancias nocivas o en Ujú, actitudes nocivas o en personas nocivas, nos va a ujú. ayudar a mejorar no solamente como personas, sino como país.
Esperemos que nuestras elecciones sean buenas, sean justas. También tenemos que ser veedores, porque como lo decía Sandra y como lo dice la astrología y también ese análisis psicológico que se puede hacer de el Estado como persona, somos personas que muchas veces somos muy crédulas y podemos caer en engaños y también tenemos una luna negra, que es hacer las cosas por debajo de la mesa. Nosotros en el común, como ciudadanos, lo vemos todos los días y estamos ya acostumbrados a la corrupción. Desaprendamos eso y demos paso a esa primacía que tenemos de las normas que son las que nos protegen y ojalá los que tienen alcance a dar esa protección, que nos la puedan dar a nosotros como ciudadanos y protejamos nuestra vida como individuos, protejamos nuestra vida como ciudadanos, también como electores de un nuevo candidato a la presidencia del país y que sea un mandatario que sea justo, que tenga orden y económicamente hablando que sea mucho más organizado de lo que hemos visto en los últimos años y que caiga la utopía que tenemos nosotros como personas, que es ese idealismo de plasmar ideas, valga la redundancia, de plasmar ideas y de plasmar mundos y proyectos que no son del todo reales. Y duélale a quien le duela, tenemos que estar parados en la realidad, con los pies en la tierra, para poder afrontar este periodo que estamos viviendo y para poder cosechar y poder gozar de esa, vuelvo a decirlo, esa cosecha de todo este periodo, de estas vacas flacas, para poder disfrutar de las vacas gordas que se vienen en los próximos años, esperemos de la mano de un buen autorreconocimiento de nosotros como personas que formamos a un gran leviatán, que es esa figura que se vuelve el Estado y que todos nosotros hacemos parte. Muchas gracias, Sandra, por tu conocimiento, por tu pasión y por todo este empeño que hay para poder tener el conocimiento, no solamente de nosotros como personas, sino de cómo podemos desglosarlo para poder hablar de un país. Muchas gracias. Joseph, gracias a ti por esta invitación. Me encantó realmente tener este espacio, poder hablar y desnudar una energía tan maravillosa, porque recordemos todos, Colombia es un país maravilloso, está lleno de gente maravillosa, trabajadora, mejor dicho, ni hablar, lo hemos demostrado siempre. Fortalezcámonos siempre. Las utopías van a caer gracias a nuestro sentido común, a nuestra inteligencia emocional, que de alguna manera se ha ido desarrollando en el proceso de todo estos últimos 2 o 3 años y que nos van llevando de alguna manera a ser un poquitico más racionales y poder de alguna manera entender que es bueno idealizar cosas lindas, pero no todas se pueden fundamentar en la realidad. Hay cosas que son posibles, otras no, y tenemos que saber reconocer absolutamente todo ello. Que nadie te convenza que eres una persona débil, eres una persona fuerte, eres un ser humano extraordinario y maravilloso, no te pareces a ningún otro, de manera que tú vas a crecer de acuerdo a tu libreto de vida. No todos serán presidentes, no todos serán financieros, pero todos podemos ser y trabajar en diferentes áreas donde nos vamos a sentir bien y a gusto con nosotros mismos. Hay una gran cantidad de personas maravillosas que se desempeñan en diferentes áreas y que pueden ser exitosas, así no sean reconocidas aquí o allá. Eso no importa. Lo importante es lo que todos sintamos con nosotros mismos. Así que mucho depende de nosotros, como tú bien lo has dicho, Joseph. Así que sigamos trabajando para ello. Sigamos creciendo como seres humanos, como buenos ciudadanos y seamos veedores. Y por supuesto, menos credulidad, y no seamos tan confiados. Fundamental. Formamos un gran leviatán, formamos un gran Estado, todos hacemos parte de ese cuerpo magno que es mucho más grande y hacemos
Ese grano de arena somos nosotros en ese gran cuerpo que es el país. Luchemos, seamos veedores y también fortalezcámonos a nosotros mismos para poder desempeñar y poder crecer como país. Muchas gracias, Andrita, y muchas gracias a todos los que escuchan las voces del Secuestro Podcast. Gracias a ti, Joseph, y a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar. Muchas bendiciones para todos ustedes y esto se nos arregla con buena actitud. Un abrazo para todos.